Damascus, nuestro estudio en Damascus, transmitiendo para todos los hermanos de la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y todos aquellos que nos sintonizan por las plataformas sociales. Sean todos bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Antes que nada, quisiera hacer una breve oración para presentarnos delante de Dios y decirle al Señor lo agradecido que estamos por la bendición que nos da de poder hacer esta reunión virtual en la cual sabemos que de alguna manera, por la fe, estamos conectados en el Espíritu, usted y los que estamos acá. Padre, en el nombre de Jesús nos convenimos, Señor, para honrarte, para bendecirte, sobre todo, Señor, para darte gracias por las cosas que nos permite, Señor, hacer en esta obra. Y te suplicamos, Señor, que por favor nos fortalezcas, Señor, con una palabra fresca, una unción fresca de tu poder, para que seamos edificados, Señor, por medio de ella. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que vamos a estar reunidos virtualmente, Señor, por medio de todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Y te pedimos, Señor, que por favor engrandezcas tu nombre sobre nosotros y que la gloria de Dios sea manifiesta desde los cielos, Señor, hasta la tierra, en cada vez que nos reunimos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien. Estoy emocionado, créame, cada día que pasa creo que estamos más cerca de nuestra meta, de nuestra promesa y del cumplimiento que estamos esperanzando y esperando también, ¿verdad? El tiempo de la venida del Señor. Preparándonos cada día más, equipando a la iglesia, fortaleciéndonos los unos a los otros y sobre todo predicando su palabra, que es el alimento, es aquel alimento que el Señor le dijo al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es nuestro alimento, es la comida espiritual, es lo que sostiene al hombre de Dios y a la mujer de Dios para poder seguir adelante. Amén. El tema de esta noche, hermanos, es presentándonos delante de Dios. Una de las cosas que siempre pues debemos de tener muy en mente es que viene un día, fíjese hermano, viene el día en que nos vamos a presentar delante de Dios. Y ese día vamos a dar cuentas, dice la Biblia, y le voy a mostrar el pasaje para que vea que estoy hablando con una base bíblica. Ese día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que miramos, lo que oímos. Vamos a presentarnos ese día delante de Dios. Ahora, pero hay una cosa muy interesante que tiene que ser predicada y tiene que ser explicada, especialmente para la iglesia. Por eso es importante ser parte de esta entidad gloriosa que se llama Iglesia de Jesucristo, porque en el contexto de la Biblia encontramos, hermano, muchos hombres que se presentan delante de Dios desde los primeros tiempos. Se recuerda que Adán se presentaba delante de Dios y Dios descendía en medio del huerto y hablaba con él. Más adelante vemos a un Abraham, hermano, que se presentaba delante de Dios. Tenía una relación muy íntima con Dios. Después encontramos otro hombre que se llama Moisés. Y Moisés también en su oportunidad, cuando Dios lo llamaba, se presentaba delante de Dios. Y así vemos en todo el contexto de la historia bíblica, hombres y mujeres que se presentan delante de Dios. Es más, también Dios se presenta delante de ellos por medio de su ángel, del ángel de Jehová. Vemos entonces, hermano, que nosotros debemos estar sobre todo teniendo el conocimiento y el entendimiento cada vez que nos vamos a presentar delante de Dios, en nuestras reuniones, en nuestra comunión, en nuestro diario vivir, tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿ya? Pero viene el día en que lo vamos a hacer literalmente, no va a ser virtualmente, o sea, Él en el cielo, nosotros en la tierra, no. Nosotros nos vamos a presentar literalmente enfrente de Dios. Así dice la Biblia. Amén.
Bueno, pero vea este pasaje que está en el Salmo 42:2. Dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Pero mire cómo pregunta este hombre: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, dando a entender, hermano, que el salmista, en este caso, este salmo es uno de los salmos de los hijos de Coré. Este salmo da a entender que los hombres tenían el conocimiento y la revelación de que un día iban a estar delante del Señor. O sea, no todo el tiempo ellos tenían conciencia de que Dios en el cielo y el hombre en la tierra, no. Viene un día en que nos vamos a encontrar con el Creador, nos vamos a encontrar con el que nos formó, nos vamos a encontrar de alguna manera, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para levantarnos, para recogernos, ya sea como primicia, ya sea como cosecha o ya sea como rebusco. De cualquiera de las tres, de las tres levantadas, nos vamos a presentar delante de Dios. Ya cuando estén todos los que se tienen que presentar, entonces el Rey de los cielos se va a sentar en su trono y va a juzgar vivos y muertos, va a juzgar a toda la creación. Amén. Ahora, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La pregunta. O sea que este hombre tenía conocimiento de que sí se iba a reunir y a presentarse delante de Dios, pero no tenía la revelación cuándo, o sea, el tiempo. Nosotros tenemos el conocimiento de que viene un día en que sí nos vamos a presentar delante de Dios, pero también estamos continuamente pensando cuándo será ese día. Pues déjeme decirle, hermano, dice la Biblia que cuando el hombre muere, fíjese, cuando el hombre muere, dice que el espíritu regresa a Dios quien lo dio, regresa al Padre quien lo hizo, a su creador. El cuerpo regresa al polvo porque del polvo es. El polvo del cuerpo regresa a su hábitat natural. Y el alma va a un lugar intermedio a esperar el tiempo de la redención, el tiempo en que todos vamos a comparecer delante. Es una sala de espera, ya es un lugar establecido por Dios. Y la Biblia por lo menos menciona dos lugares, tres, uno malo y dos buenos. Dos buenos sería, uno, el paraíso, aquel paraíso que le ofreció Cristo al ladrón que estaba en la cruz. Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente te digo hoy, ¿verdad?, que estarás conmigo en el paraíso. Ahora, viene también el otro lugar, es el seno de Abraham, aquel lugar donde Lázaro, el mendigo, aquel hombre que mendigaba comida delante de un hombre rico, dice que cuando murió fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Entonces, seno de Abraham, paraíso, lugares intermedios donde están esperando el tiempo de la redención generalizada de todas las almas, de todos los cuerpos. Pero también hay otro lugar intermedio que se llama el infierno. Este lugar es un lugar de angustia, es una sala de espera de angustia, de desesperación. Es una sala de espera donde están esperando todos aquellos que no, o sea, no recibieron la revelación o no quisieron recibir la revelación de Jesucristo en su corazón. No les fue revelado el Señor, ya sea porque ellos lo rechazaron, ¿verdad? O porque en algún momento por su ignorancia no lo lograron recibir, pero les va a dar una oportunidad más. Hay una oportunidad más para las almas angustiadas, ¿ya? Porque dice Apocalipsis que viene el día en que también ellos van a comparecer delante de Dios y van a venir de una manera tan difícil como posible, pero difícil, porque no va a ser así como los que están esperando su venida, preparándose, velando, guardando, cumpliendo su palabra, viviendo una vida justa, una vida llena con una conciencia justa y de verdad, por la cual Dios sabe y Dios tiene conocimiento de todos esos que estamos buscando de corazón la venida del Señor. Amén. Entonces, ¿cuándo vendré
y me presentaré delante de Dios, dice este salmo, este versículo, ¿verdad? Pero mire este otro versículo, Miqueas capítulo 6:6. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Allá preguntamos, ¿cuándo me presentaré? Este está hablando de un tiempo. ¿Cuándo? Es un tiempo. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año, dando a entender, hermano, que él sí tenía el conocimiento de que un día se va a presentar delante del Señor. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿con qué? O sea, ¿cómo va a ser esa presentación? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. ¿Con qué? ¿Ya? Entonces, ahí es donde entramos realmente a hacer una función muy importante nosotros los hombres aquí en la tierra. Porque nuestra preparación aquí en la tierra, hermano, no es de balde. Mire, usted y todo ser humano que ha venido desde Adán hasta el último que va a venir, vienen a la tierra con un propósito. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos nuestro propósito, ¿ya? Y el propósito del hombre es que permitir que Dios entre en el corazón del hombre y que la voluntad de Dios se haga posible a través de nosotros, ¿ya? Ese es el propósito. Nosotros venimos a ser canal de la voluntad de Dios para que Dios haga su obra en la tierra. Dios la va a cumplir, pero Dios es espíritu. Dios te necesita a ti, me necesita a mí. Entonces Dios quiere que tú mueras a tu voluntad, ¿ya? A tu propósito y le des cabida al propósito de Él y a la voluntad de Él. Entonces nosotros nos convertimos en instrumentos en la mano de Dios, nos convertimos en vasijas de Dios, nos convertimos en alabanza, nos convertimos en las armas poderosas que Dios usa para poder bendecir y hacer su voluntad como Dios desea hacerlo aquí en la tierra. Pero te va a usar a ti y me va a usar a mí, nos va a usar a nosotros, hermano. Dios va a usar la vida de cada uno de nosotros para hacer su obra. Entonces, nuestro propósito es dejar y abrir la puerta al propósito de Dios. Señor, ¿verdad? No a mí, sino a ti sea la gloria. ¿va? Entonces, morimos a nosotros y le damos la oportunidad a la gloria de Dios para que sea Él el que se manifieste. Entonces, ¿con qué me presentaré al Señor? Mire, ¿con qué? Allá era, ¿cuándo? ¿Cuándo me presentaré delante del Señor? Ahora es, ¿con qué me presentaré? Y me postraré. Él está pensando, voy a venir con holocaustos, con becerros de un año, o sea, o como diciendo, voy a venir con ofrendas, ¿ya? Ahora, interesante porque a final de cuentas la ofrenda terminamos siendo nosotros, ¿ya? La ofrenda definitivamente somos nosotros mismos, porque Dios está esperando que tú te ofrendes a Él, ¿ya? Y te ofrendes y nos ofrendamos de una manera digna para poder ser catapultados a la gloria a la que Dios nos quiere llevar. Amén. Pero mire este versículo, ya es aquí donde yo paro, ya es mi introducción. Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12 dice, pero tú, y eso es para ti y para mí, porque la Biblia nos está hablando a través de este mensaje, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Mire, justicia y desprecio. O sea, la antítesis del amor es el desprecio, ¿ya? La antítesis de la justicia es la gente que juzga antes de que Dios haga justicia por sí mismo, sino que Dios quiere que nosotros muramos a esas áreas, de que dejemos de juzgar y dejemos de despreciar y nos llenemos de amor y de la justicia de Dios. Entonces, mire primero lo que dice. ¿Por qué desprecias a tu hermano? Pues todos, este era el versículo que yo le dije que se lo iba a decir, pues todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios, porque dice la escritura, por mi vida, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo. Y esto es grueso, hermano, esto es grueso. Yo no sé si usted
lo ve de esa manera, pero aquí es donde usted y yo tenemos que entonces entender. Si vamos a presentarnos delante de Dios, nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios, pero dice que cada uno tiene que dar cuenta. Aquí ya no es que yo aquí ya no le puedo cargar yo la culpa a nadie. Aquí yo no puedo justificarme. Ah, es que mi papá, es que mi mamá, es que yo fui huérfano, es que a mí me dejaron, me abandonó mi madre, a mí me vendieron, a mí me prostituyeron, a mí no. Aquí nadie va a encontrar justificación por la cual no. Aquí todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos, ¿ya? De lo que hicimos o de lo que aún de lo que todavía no hemos hecho, pero que según si el Señor no viene antes vamos a hacer. Pero lo interesante es, hermano, es que nos tenemos que presentar ante el tribunal de Dios. Y aquí es donde yo quiero parar un momentito. Amén. Mire pues, Cristo. Usted sabe quién es Cristo. Cristo es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, la palabra, el verbo, el yo soy. Tantas cosas que aprendimos, ¿verdad? Con el tema de la palabra. Él es Cristo. Se lo presento, ¿verdad? Bueno, mire cómo dice él, pues. En relación al versículo de Romanos que acabamos de leer, de Romanos 14, mire este versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Ahí va a ver la diferencia. Pues Cristo, dice acá, no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Mire lo que dice. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Interesante, muy interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Le voy a regresar a Romanos 14 para que usted vea. Mire, ves. Dice acá, pues todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios. Pero Hebreos 9:24 dice, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Eso es lo que me indica, hermano, es que aquí vemos que Cristo tomó nuestro lugar en el tribunal de Dios. O sea, nosotros nos vamos a presentar en el tribunal de Dios. Todos nos vamos a presentar. El que está en Cristo, el que no está en Cristo. Pero el que está en Cristo se va a presentar a través de Cristo. Por favor, espero estarme dando a entender, hermanos. Ya, nos vamos. Él, mira lo que dice aquí. Él mismo dice, para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. O sea que quien va a estar en nuestro lugar, en el tribunal de Dios, en el tribunal del Padre, va a ser Él. Entonces, cuando lo llamen, cuando nos toque a nosotros el momento de presentarnos delante del Creador, entonces el Cristo glorioso se va a presentar y va a decir, yo soy su abogado. Yo soy el que lo representa a él. Yo vine por él. O sea, él está aquí, pero está en mí. O sea, estamos en él. O sea, él no va a representar a alguien que no sea de él. Ya, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, dice la Biblia, ¿verdad? Que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora nosotros en calidad de hijos de Dios nos presentamos por medio de nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor es el Señor. Él es el unigénito porque es el único gene de Dios, pero es el primogénito porque Él es el que abrió matriz en la tierra y a partir de ahí nosotros somos hermanos en Cristo en su resurrección para presentarnos delante de Dios. Él nos representa. Él entró en el cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor tuyo y mío.
Hermano, esto es glorioso. Esto es, mire, esto solamente lo podemos entender con una mente de fe, una mente prácticamente, hermano, circuncidada de toda carne, de toda maldad, de toda envidia, de toda situación. Esto es un banquete espiritual porque Dios, hermano, nos da la bendición de estar metidos en Él para que el día que nos presentemos delante de Él, no vayamos a ser avergonzados. Ahí va a ver lo que le voy a decir todavía. Mire este versículo. Romanos 4:25. Él murió, mire lo que dice, Él murió por nuestros pecados. Espero que usted pueda decir amén ahí donde está. Y resucitó para poder presentarnos justos delante de Dios. Amén. O sea que, mire hermano, cuando él le dijo a Marta, me vienen estos pensamientos, este mensaje, ¿verdad? Vienen estos pensamientos a mi mente. Cuando él le dijo a Marta, porque Marta le estaba reclamando al Señor por qué no había llegado cuando su hermano estaba enfermo, todavía estaba vivo. Ella tenía la esperanza que Jesús llegara y pudiera orar por él, interceder por él, y con todo lo que ellos tenían de conocimiento que el Señor había levantado a la hija de Jairo, había levantado, hermano, ¿qué? Al siervo del centurión, le había sanado a una mujer de flujo de sangre, había hecho un milagro. Ellos tenían toda esa información en su corazón. Y entonces ella le dice, le reclama, ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Verdad? Porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Ya? Entonces el Señor le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí, va a resucitar, le dijo, pero en el día de la resurrección. Y entonces él le dice, mire cómo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿por qué le estaba diciendo eso? ¿Sabe por qué? Porque la resurrección viene a ser para nosotros el mecanismo espiritual que Dios determinó para poder levantar a su hijo, porque por medio de ese sacrificio y ese levantamiento de la muerte y a la vida en la resurrección, es la oportunidad para que la humanidad entera entienda la oportunidad de presentarse justos delante de Dios. Resucitó. Mire, ¿por qué resucitó? Para poder presentarnos, como quien dice, si Él no se levanta en la tierra, ¿quién nos va a representar entonces en el cielo? Usted se va a defender delante de Dios. Yo me voy a defender delante de Dios. No, mi hermano. No, no. Si Él no se levanta y nos representa, lo que a usted y a mí nos esperaba era el infierno. Perdón, el lago de fuego. Bueno, el infierno también, porque ahí estarían las almas, o ahí están las almas angustiadas, esperando el día del juicio, pero no tuvieran la oportunidad que un día puedan presentarse delante de Dios y en lugar de ir al lago de fuego, al castigo eterno, pues pasaran a la vida eterna. Ese es el privilegio de la resurrección para nosotros. O sea, si Él se queda en la tierra, estamos perdidos. Ya estábamos perdidos de por sí, ¿verdad? Ya estábamos perdidos, pero más perdidos estuviéramos si Él se queda en la tierra. Mas, sin embargo, resucitó. ¿Para qué? Para presentarnos justos. ¿A quiénes? A los que creemos en Él. A los que hemos creído, a los que por gracia, hermanos, hemos recibido la bendición de ser parte gloriosa de ese cuerpo llamado Iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Yo me lo estoy gozando, hermano. Y salud con un cafecito.
Amén. Pero hay más. Mire pues, mire esto. Colosenses 1:28. Me gustó la versión, esta, la NTV, traducción viviente, dice. Por lo tanto, dice, mire pues, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Ya? Ese es nuestro conocimiento. Esto es lo que estamos haciendo. Mire, hablamos, advertimos, enseñamos con la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Ya? Pero mire lo que dice. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo a los colosenses? Pues mira, hermano, que una de las cosas que sucede es que mucha gente, mire pues, mucha gente ha creído, pero lamentablemente las cosas del mundo, usted sabe que la semilla cayó en 4 lugares, ¿verdad? Primero cayó junto al camino, después cayó en pedregal, después cayó entre espinas y por último cayó en buena tierra. Pero eso no quiere decir que la gente, si le cayó la palabra, es porque en algún momento la recibió. Entiéndase eso, en algún momento la recibió, ¿ya? Pero el link de entre los que junto al camino y el link entre los de la buena tierra, lo que une es el entendimiento, porque dice que estos, porque no entendieron, ¿ya? Por falta de entendimiento, pero esto dice que por el entendimiento, ¿verdad? Ellos van a dar mucho fruto. Ahora, interesante, hermano, porque las cosas del mundo, las cosas de la vida, los afanes del mundo, los afanes de este tiempo final, sacan a la gente del contexto del propósito de Dios. Miren, ya lo han aceptado, pero en el camino, hermano, puede más las cosas del mundo. Entonces comienzan a enfriarse, comienzan a apartarse, al punto, hermano, que terminan siendo unos apóstatas. ¿Ya? La apostasía es algo bien tremendo, hermano. Por eso, mire, nadie diga, yo nunca, jamás, ¿verdad? Porque así me han dicho, hermano. Perdone que le diga esto, usted que está ahí, usted que nos ve, pero así han dicho. Yo he oído con estos oídos que no se los van a comer los gusanos. Pero mire, pues yo he oído que dice, yo jamás me voy a ir de esta iglesia. Jamás. Sí. Y bueno, digo yo, gloria a Dios, va. Ni yo me atrevo a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo esté en este cuerpo, soy vulnerable. Es cierto, pero usted es el pastor, sí, pues soy vulnerable. ¿Ya? Soy vulnerable, tampoco me estoy justificando si es que, ¿me entiende? Pues por asuntos de la vida, pues uno termina haciendo cosas incorrectas. Soy vulnerable, soy de carnes, tengo pies de barro, ¿ya? Entonces yo hasta este día quisiera decir, yo nunca me voy a ir de esta iglesia. Never say never, dice aquella película. Nunca digas nunca. Lo que tenemos que hacer es velar y velar. Cada día decir, gracias Señor, quiero terminar este día en tu presencia. Termina el día, al otro día. Señor, gracias por este día. Quiero terminar este día en tu presencia. Y cuando se va a dar cuenta, el tiempo va pasando, hasta que el día que el Señor venga, el día de su venida. Pero no hemos dejado de pensar, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente la apostasía, hermano, tiene un espíritu, mire, es un espíritu de convencimiento muy poderoso que no podemos nosotros arriesgarnos a jugar con él, ¿ya? No podemos decir hoy no, mañana sí, mañana no, mañana sí, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, o frío o caliente, pero no tibio, ¿ya? El tibio es el que anda en los dos niveles, ¿verdad? Un día es frío, otro día es caliente, un día es frío, otro día es caliente, ¿ya? Entonces, tenemos que definirnos. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? Porque el apóstol Pablo le dice a los colosenses, queremos presentarlos.
Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Entonces nuestro evangelio es estarle diciendo continuamente, mire, hablamos de Cristo, advertimos, ¿ya? Enseñamos. Algunas versiones dice regañamos, o sea, como dando a entender que hay que estarle diciendo a la gente constantemente las cosas, porque si no se pueden separar de la fe, apartarse de la fe. ¿Y cuál es el propósito entonces del evangelio? ¿Ya? La gente se olvida. Entonces tienen que venir ministros, en este caso el apóstol Pablo, diciéndole a los colosenses, lo que queremos es presentarlos. Perdonen, hermanos, que les llamen la atención. Perdón, hermanos, que los regañe. Perdón, hermanos, que les grite. Perdón, hermanos, que les haga ver sus defectos. Perdón, hermanos, que les haga ver sus problemas. Pero mi único deseo es presentarlos delante de Dios perfectos. Perfectos. En relación con Cristo. No está diciendo en relación con Pablo, o en relación con Apolos, o en relación con Timoteo. No, con relación a Cristo. Amén. Entonces necesitamos presentarnos delante de Él perfectos. Ahora, Romanos 6. Mire esta belleza, hermano. Versículos 12 y 13. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Recuérdense que la concupiscencia, hermano, ya es una manera de vivir en el pecado. Ya esa es la concupiscencia. La gente que vive en un constante pecar, ya su vida está habituada al pecado. Ya muy difícil ellos hacen obras que puedan justificar sus pecados. Pero mire pues, y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? No presenten los miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo entonces? Allá el apóstol Pablo le dice a los colosenses que él lo que quiere es presentarlos perfectos en relación con Cristo, presentarlos delante de Dios. El día que se tengan que presentar delante de Dios, los que tenemos que estar en un estado de perfección. ¿Ya? Ahora, pero tenemos que hacer nosotros y poner algo de nuestra parte también. Y el consejo apostólico, en este caso, es: no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. No presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad. Como quien dice, mira tus miembros, tus piernas, tus extremidades superiores, inferiores. Mira el resto de tus miembros del cuerpo. ¿Ya? Míralos con detalle. Tus ojos, tus oídos, cómo respiras, cómo hablas, cómo comes, cómo piensas. Todo eso está involucrado como miembros del cuerpo. Lo que Dios quiere a través de este mensaje es decirnos: no los presentéis como instrumentos para hacer el mal. Que tu mente no piense en maldad, no maquine el mal. Que tus manos no obren para hacer mal. Que tus pies no te conduzcan a hacer el mal. Que tu boca no hable palabras que puedan trasladar maldad. Sino presentados vosotros mismos a Dios. Esto ya es nosotros mismos. Esto es un continuo presentarse delante de Dios, porque viene el día que vamos a comparecer ante el Señor. Lo leímos anteriormente, Romanos 14. Vamos a comparecer delante de Dios presencialmente. Por supuesto, y después leímos Hebreos, donde el quien nos va a representar delante de Dios es el Hijo, es Cristo, porque ya nosotros ya lo aceptamos a Él. Pero mientras llega ese tiempo, ese periodo, ese tiempo de presentarnos delante de Dios, nosotros tenemos que estar en una constante purificación para presentarnos perfectos delante de Dios.
Mire, yo puedo hacer mi obra de pastor, usted puede hacer su obra de siervo, de servidor, como sea, ¿verdad? Buscando la perfección de otros. Pero no realmente sería mejor que buscáramos la perfección nosotros mismos. ¿Ya? Se recuerda que aquella mujer del cantar dice, las viñas de otros cuidé y descuidé la mía. O sea, descuidó su vida por estar cuidando a otros, por estar viendo que todos hagan el bien, que todos hagan el bien, que todos hagan el bien. Cuando a ella le tocaba que hacer el bien, hacía mal. Entonces, metió a muchos y no entró ella. Entonces, Dios quiere que nosotros continuamente estemos presentando a nuestros miembros, miren, a Dios como instrumento de justicia. Y cuando dice vuestros miembros, está hablando de todos los miembros del cuerpo, hasta los que menos creemos que puedan servir. Tenemos que presentarnos delante de Dios como instrumento de justicia, para que todo tu cuerpo alcance el estado de perfección. Bueno, avanzamos un poquito más. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ustedes que nos ven acá en Zoom y los hermanos que nos están viendo por la plataforma de Facebook y de YouTube, y creo que hasta por la página, ¿verdad? de internet, la página web. Bueno, no estamos todavía ahí. Pronto estaremos en la página web. Dice, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, miren, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, en la unidad, buscando la unidad de la perfección de los miembros para presentarlos como instrumentos de justicia, vamos a alcanzar la medida de presentar nuestro cuerpo, mire, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo? Pues, hermano, si hay que hacer un sacrificio, ¿ya? Por la justicia, por la paz, por el amor, por la misericordia de Dios, pues hagámoslo, hagámoslo. Por supuesto, el sacrificio nunca va a ser del nivel del sacrificio del Hijo, porque Jesús hizo un sacrificio que jamás cualquiera diría, o dígame usted, ¿verdad? Cuando dice yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es un nivel extraordinario, hermano, de poder entregarse por los demás. Pero lo que está diciendo acá dice, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El sacrificio vivo, hermano, es tu continuo vivir, tu diario vivir, sacrificándote por llegar a la meta, sacrificándote por alcanzar la promesa, sacrificándote por hacer las cosas que agradan a Dios, porque dice vivo y santo, agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo todos los días. Todos los días. Es una batalla continua. La carne quiere. Sacrifiquémosla. Sacrifiquemos tiempo, sacrifiquemos esfuerzos, sacrifiquemos si es posible dinero, qué sé yo, lo que sea necesario para poder presentar nuestros cuerpos agradables a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es vuestro servicio racional, dice. Es nuestra manera de servir con inteligencia, con racionalismo. Amén. Otro versículo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¡Wow! Esto es para aquellos que anhelan obispado. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Dios lo bendiga, Dios le fortalezca
y que ese deseo de servirle a Dios cada día sea más fuerte y que Dios le abra las brechas y los caminos que tengan que abrir para hacer la obra del ministerio. Gloria a Dios. Me alegro mucho por eso. Pero mire pues, recomendación, procura con diligencia. O sea, hay que ser diligente, ¿ya? Meticuloso, con cuidado, hacer las cosas bien, no arrebatadas. Todo tiene que ir en el tiempo preciso y en el momento, o sea, en el lugar y en el tiempo preciso para actuar con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios. Mire, otra vez presentarnos a Dios. Aprobado. ¿Qué quiere decir? La antítesis de estar aprobado, ¿qué es? Reprobado. Reprobado. Ya. Y esto es, mire, esto tiene en común la prueba. Porque para pasar a otro nivel, para pasar a otro grado, nos tienen que pasar un examen. ¿Ya? Usted no se graduó solamente porque se inscribió en la universidad y 5 años después fue a traer el diploma. No. El primer año sometió tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo, inteligencia, todo para ganar, para poder llegar al segundo nivel, al tercer nivel, al cuarto nivel, al quinto nivel, al sexto nivel, hasta alcanzar la meta del título. Pero para poder subir de un nivel a otro nivel, somos sometidos a pruebas, a unos exámenes. Entonces dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces quiere decir que de esta prueba de la vida tenemos que salir aprobados. De esta prueba que estamos pasando desde el día que vino hacia a nuestra mente y a nuestro corazón, hermano, el conocimiento, el entendimiento de las cosas, entramos en un proceso de prueba. Y tenemos que salir aprobados. Amén. Dice, como obrero que no tiene que avergonzarse. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el evangelio no es para avergonzarnos. No me avergüenzo del evangelio, dijo, porque es poder de Dios. Amén. Y maneja con precisión la palabra de verdad. Con precisión quiere decir, mire, es como cuando un médico agarra el bisturí, ¿verdad? Él tiene conocimiento hasta dónde puede cortar en largo, en profundidad y en ancho. ¿Por qué? Porque conoce el cuerpo. Él sabe que si mete el bisturí muy profundo puede cortar algunas partes del cuerpo que no era necesario cortarlas. ¿Ya? Él va meticulosamente cortando, ¿me entiende? O sea, eso es con precisión. Tiene que haber precisión. ¿Cuál? Manejar la palabra. Porque si no lo hacemos con precisión, nos podemos pasar llevando a mucha gente. Y en lugar de ayudarlos a ser salvos, los vamos a meter al infierno. Por eso hay que manejar con precisión la palabra, ¿ya? La doctrina, la enseñanza, ¿ya? Amén. Me quedan unos minutitos todavía. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice la Biblia del día. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente. ¿Ya? Para que nos podamos presentar ante él confiadamente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, confiadamente quiere decir en fe. Usted no puede estar en este ejército de hombres y mujeres que creemos en Dios y creemos en su palabra. ¿Ya? No podemos estar si no tenemos confianza en eso. Tenemos que tener confianza en la palabra, tenemos que tener confianza en las promesas, tenemos que tener confianza en las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, permanezcamos en él. Como quien dice, si nos alejamos de él, si nos apartamos de él, pues probablemente vamos a ser expuestos al peligro de las cosas que pueden de alguna manera
desvirtuarnos del propósito de Dios. Permanezcamos en Él. Por eso el Señor dice, se recuerda aquel pasaje que dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Él. Dice, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Porque el día de su manifestación, entonces nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Confiadamente quiere decir seguros de lo que estamos haciendo. Confiados en que Él viene, confiados en que Él va a manifestarse, confiados en que estamos preparados y que hemos alcanzado el nivel de perfección y que hemos alcanzado el nivel, hermano, de haber desvirtuado nuestros miembros del pecado y los presentamos delante de Dios como instrumento de justicia. Todo eso junto, hermano, por la confianza que tenemos que tener en el Evangelio. Tenemos que tener confianza. No podemos nosotros, hermano, estar profesando un evangelio que no le tenemos fe. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque viene el día que nos vamos a presentar ante Él. Y lo vamos a hacer confiadamente. ¿Ya? Como una novia que sabe, fíjense, como una novia que sabe que es digna de recibir a aquel que viene por ella. Amén. Y termino con este, hermano, que esto hacía ya porque quiero dejar un tiempo para algunas preguntas y no pasarme el tiempo. Colosenses 1:22 dice, pero ahora, mire cómo dice este versículo, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. O sea, Dios mismo hizo una reconciliación, nos reconcilió con Él. Aunque nosotros no quisiéramos, ya estamos reconciliados con Él por medio de Cristo. Dice, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, dice acá, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Libres de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ay, hermano. Amén. Esa es la meta. Presentarnos delante de Él. Mire, sin ninguna falta. ¿Por qué? Porque ya Dios, por medio de su Hijo, nos reconcilió. ¿Qué es reconciliación? Pues definitivamente, hermano, es, mire, en un conflicto de intereses matrimoniales, el que gana la batalla es el que primero reconoce que es necesaria la reconciliación. Aunque no tenga él la culpa. Aunque no sea su culpa. Pero el simple hecho de poner en su corazón y decir, no, yo no puedo seguir viviendo así. Yo tengo que reconciliarme, yo tengo que arreglar las cosas. Entonces, Dios, como acelerando el proceso de nuestro encuentro con Él, dice, estos no se van a reconciliar conmigo. Esos no tienen la menor intención de reconciliarse conmigo. Mejor me voy a reconciliar yo con ellos. Les voy a decir, I'm sorry, perdonen. Tal vez no diga, me voy a echar la culpa, ¿verdad? No, sino que simple y sencillamente, hermano, viene el Señor y por medio del sacrificio de su Hijo nos reconcilia y dice, vaya, voy a matar un cordero, voy a presentarme una ofrenda y vamos a quedar, ¿ven? A cero. ¿Ya? Ustedes quedan limpios de culpa, no hay ningún problema. Yo me voy a encargar única y sencillamente de prepararlos para nuestro encuentro. ¿Ya? Ya la reconciliación ya está hecho. Ya hay un pacto de amor, ya hay un nuevo pacto de esperanza, ya la misericordia de Dios nos llenó de su presencia. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos, como les dije, preparando nuestros miembros, preparando nuestro cuerpo, preparando, hermano, nuestro encuentro con Él. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante de Él.
nos vamos a presentar. Y nos tenemos que presentar confiados, no dudando, porque la antítesis de la confianza es la duda, ¿ya? Y usted sabe que una de las cosas más difíciles de recuperar, aunque usted no lo crea, es la confianza. Es la confianza. Usted puede recuperar terrenos, mujer, hijos, todo lo que quiera. Pero la confianza es una de las áreas más difíciles de recuperar. Pero el Señor nos está dando la puerta, abriendo la puerta para que nosotros entremos confiadamente a nuestra comunión con Él. Amén. Vamos a dejarlo acá. Son las 8:50, tengo unos 10 minutos para, si hay un hermano de Facebook que tenga alguna pregunta, hermana Miriam. Hermanos, si usted tiene una pregunta desde su casita, si nos está viendo, por favor, envíala al 301-272-4790. Mándenle un textito, mándenos un texto por medio de este número y con la ayuda del Señor, pues estaremos en la disposición, ¿verdad? Como hasta donde Dios nos permita. Pero de todos modos, aquí tengo unos hermanos aquí en Zoom que me pueden ayudar a responderle su pregunta. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta todavía? ¿Todavía no? Bueno, entonces, por lo menos demos una oportunidad aquí a los hermanos del Zoom para que ellos, si tienen alguna pregunta, aquí hay alguien que levante la mano o que calle para siempre. Ahí está, hermano William. Pastor. Buenas noches, hermano William. Buenas noches y buenas noches, hermanos. Veía yo aquí en Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Vemos que usted nos leía en Primera de Juan que nuestra confianza tiene que estar plenamente en el Señor. Nosotros Así es. en Dios. Ajá. Para tal vez en forma de aportación, ¿verdad? En Jeremías veo yo que dice que el Señor, que siempre que nosotros confiemos en Él, dice que nosotros, aunque venga el calor, venga angustia, nosotros siempre daremos fruto, porque por medio de la bendición y su misericordia, nosotros somos prosperados en todo lo que queramos hacer. Entiéndase ahí, hermano, que lo que está diciendo dice, serán como árboles plantados junto al río, y el río es el río de Dios, ¿verdad? Entonces, si este árbol no está plantado, ¿entiende? O alimentado por las corrientes de este río, el árbol se va a morir, ¿ya? Se va a secar. Pero dice que el hombre que pone su confianza en Dios, que ha confiado en Dios, es semejante a un árbol que continuamente es alimentado por medio del agua, de la palabra, del río de Dios, ¿verdad? Ese es el concepto, o sea, la figura que el Señor muestra a través del mensaje profético, pues dice, será como árboles plantados, ¿verdad? Entonces, imagina un árbol plantado junto a corrientes, hermano. Ustedes saben por qué los cocales no se secan allá en la playa. Los cocales no se secan porque están plantados junto al mar, hermano. Ya, no crea que el agua del mar solo llega ahí donde pega la ola. Debajo de la tierra hay corrientes marinas que, ¿me entiende? Corrientes de agua que surten de alimento. Por eso es que las palmeras en los tiempos de huracanes solo se doblan y pegan en el suelo y el aire las sacude, las levanta. Al otro día, cuando pasó la tormenta, están bien firmes, hermano. ¿Por qué? Porque tienen suficiente alimento, están confiando, miren, a pesar de las tormentas, confían y siguen prósperas, ¿verdad? Pues, y sobre todo, pues también están agarrados en una roca que es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, si no, sigamos acá con mis hermanos del Zoom. Ahí está Eli. ¿Quién levantó la mano? Eli.
Dios los bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano, bendiciones. Aquí es tal vez a modo de aportación, viendo lo que usted estaba diciendo en Colosenses 1:22, Ajá, que él nos presenta santos, ¿verdad? Estaba así leyendo es. en Hebreos 10:10 y en Romanos 3:24 dice que pues mediante su sacrificio Él nos hizo santos para que entráramos confiadamente delante de Dios, ¿verdad? Y en Romanos 3:24 dice que por medio de su gracia somos justificados gratuitamente, ¿verdad? Ujú. O sea que realmente Dios nos dio ahí sí que el empujón más grande, lo que más difícil era para nosotros presentarnos delante de Dios y nos dejó quizás ahí sí que las cositas más sencillas humanamente para presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Bueno, definitivamente, hermano, entendamos que, como decía hace un momento, nosotros por naturaleza ni siquiera hubiéramos querido reconciliarnos con Dios, ¿ya? Amén. ¿Por qué? Por lo mismo que tenemos el concepto humano de que Dios es algo que es inaccesible, ¿verdad? Como hay gente, ¿verdad? Que, ay, no, yo no le hablo porque él es muy importante, ¿verdad? Y cómo cuesta, ¿verdad? Y hay gente que se hace la importante también, ¿verdad? Que no quiere que le hablen si no es por cita, ¿verdad? Y si llega tarde, tiene que hacer otra cita, ¿va? Se da su importancia, ¿va? Pero Dios no, ¿me entendés? Dios por eso es que Él tomó la iniciativa. Mira, hermano, la iniciativa de la salvación no es que la anduviéramos buscando. La iniciativa de la salvación es porque a Dios le plujo ponerla delante de nosotros. O sea, la salvación, Él presentó el plan. El que quiera pegarse al plan entra y el que no, pues definitivamente va a dar cuentas el día que se presente delante del Señor, va a dar cuentas de Él y le va a decir, habiéndote yo abierto la puerta, ¿por qué no aprovechaste? Habiéndote dado la oportunidad, por qué no aprovechaste la bendición? Pues ahora como no aprovechaste, pues definitivamente este es el castigo para los que no aprovechan, la segunda muerte, ¿ya? Pero los que lo aprovechan, ¿me entiende? Ya no se van a presentar delante del trono blanco, del trono de Dios, porque nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo Él va a salir para presentarse al tribunal del Padre, al tribunal de Dios, a representarnos a nosotros, ¿verdad? Los salvos, los santos, según Colosenses 1:22. Amén. Sí, hermana Media. Permítame un momentito, aquí tengo una pregunta. En Hebreos 9:24, esta pregunta dice la palabra del Señor, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces la pregunta de la hermana Jessica es, pastores, cuando la Biblia dice que Jesús nos representará delante de Dios, ¿Él toma nuestros pecados? Sí. Es más, Él nos está representando ahí porque ya nos limpió de nuestros pecados. Por eso, mira cómo dice, decirle que, mire, que vuelva a leer 1:22. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo, ¿verdad? En su cuerpo físico. Como resultado, dice, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. O sea, quiere decir que allá no hay pecado, ¿verdad? Libre de culpa. Quiere decir que allá no hay acusación, ya no hay culpa, ya no hay pecado. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, dice. Entonces, sí, es cierto, ahí ya no hay pecado. Allá no hay pecado, hermano. Porque Él toma nuestro pecado, lo clava en la cruz y lo condena. Y ahí se acabó. Hay otra pregunta. La hermana Joana pregunta, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios 11:27, de tal de manera que el que toma el pan o beba la copa del Señor integramente será culpable del cuerpo y de la sangre
Ujú. La pregunta que ella hace es, hoy en día hay muchos cristianos que han dejado de tomar la Santa Cena, pues se les ha malinterpretado el siguiente versículo. ¿Cómo van a presentarse ellos si la Santa Cena hace una parte vital de nuestra santificación y purificación? Por eso decíamos, todos vamos a dar cuentas, todos vamos a comparecer delante de Dios. Ya, el hecho de que ellos no quieran tomar la Santa Cena es una decisión muy personal que la gente ha tomado. Ya, por eso el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, dice que todos deben de tomarla, nadie deje de tomarla. Ya, entonces, lamentablemente, pues por lo mismo que hay una influencia muy fuerte de doctrinas de hombres, ¿verdad? Que le infunden ese, no temor, sino que ese terror a los hombres, ¿verdad? Haciéndoles creer de que ellos no pueden tomar la cena por su condición de pecado. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de iglesias donde la Santa Cena la toman una vez al año, una vez al año. Y ni siquiera la gente, sino que son nada más el pastor y sus ancianos los que toman la Santa Cena por el resto de la iglesia. Mire qué condenación más tremenda la que esos hombres van a presentar delante de Dios, ¿ya? Porque le impiden a la gente. Y dice la Biblia que son guías, son guías ciegos, ¿me entiende? Que no entran en el reino ni dejan entrar a la gente. Entonces, ¿se imagina usted si la Santa Cena es un medio de santificación por medio de su cuerpo y por medio de su sangre? Pues impedírselo a nadie. Eso no lo van a mandar a nosotros los pastores. Por eso tenemos que abrirle la puerta a todos. ¿Ya? Mire, y la parábola esa es la parábola de aquel rey que hizo una cena para una cena de celebración de las bodas de su hijo, ¿ya? Y vinieron unos y se excusaron y dijeron, hoy no puedo llegar, hoy no puedo llegar, hoy no puedo llegar, pero eso sí, la invitación les llegó, la invitación la tienen todos, ¿ya? Entonces dijo él, pues yo no voy a desperdiciar mi cena, vayan por todas las calles y de las puertas de la ciudad y traigan a cuanta gente encuentren y dice que iban los pecadores, las rameras, iban los ciegos, iban los enfermos, iban los que nunca habían sido invitados. Y estos no desaprovecharon la oportunidad, dijo, comidita gratis, tamales de regalado, ahí se fueron. Entonces, lo que le quiero dar a entender, hermano, es de que nosotros exponemos la palabra. La gente es la que decide si la toma o lo deja. Ahora, ellos se van a presentar y ellos van a dar cuentas. Van a dar cuentas por qué ellos no quisieron aceptar el medio de santificación de la importancia de la Santa Cena. Hermanos, ¿hay alguien de ahí del grupo de los discipuladores? Sí, hermano Malo. Amén. ¿Me escucha, pastor? Escucho perfectamente. Amén. Bendiciones. Solo como aportación, lo que usted estaba hablando acerca de la Santa Cena, yo veo de que, así como usted dice, esos pastores que vienen y no dan esa brecha, ¿verdad? Para que abrir la puerta para que todos se presenten a tomar la Santa Cena, pienso yo que cuando se presenten al tribunal, definitivamente va a haber un castigo grande, ya que dice que Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos de que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, lo que yo estoy entendiendo acá, porque dice que todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. O sea, prácticamente lo que están haciendo esos pastores es que va a haber gente que por no haber comido la Santa Cena porque no les abrieron la brecha, entonces no van a ser resucitados en el día final. Bueno, mira pues, entendamos, bueno, aunque el tema no es ese, ¿me entiendes? El tema es presentarnos. Lo que pasa es que una hermana hizo la pregunta, ¿qué va a pasar? La gente que no aprovecha la cena, siendo esto un medio de purificación y de santificación para presentarnos delante de Él sin ninguna falta. O sea, la sangre, la Santa Cena nos ayuda. Pero haciendo un paréntesis con lo que estás diciendo, sí, definitivamente, hermano, entiéndase. Mira, pues, Dios pasa por alto, dice la Biblia, ¿entendés? Las cosas que se hacen por inocencia o por injusticia. O sea, la gente que si no te hicieron justicia, Dios va a ver qué hace, ¿ya? De que te resucita, te resucita. ¿Ya? Ahora, a los que les van a poner la soga en el cuello son a los que impidieron, ¿entendés? Que recibieras, teniendo el conocimiento, y se impidió que la gente participara, ¿ya? Entonces, por eso es que no podemos cerrar la puerta a que, solo los de la foto, solo los discipuladores van a tomar Santa Cena hoy, o solamente las damas van a tomar Santa. No, tienen que ser todos, ¿ya? Porque nos van a llamar la atención, nos van a tomar en cuenta la intención con la que se planificó ese asunto. Entonces, si ellos no les dieron Santa Cena, ¿me entendés? Pero perseveraron en la fe y eran gente que Dios va a hacer algo. Dios dice que Dios pasa por alto los pecados, ¿verdad? Que se cometen por falta de conocimiento, por inocencia, ¿verdad? O sea, pero a los que le va a llamar la atención va a ser a los ingratos esos que le cerraron la puerta a la gente. Sí, hermana Miguel, permítame un segundito, solo aquí tengo una pregunta. El hermano Alex Morataya en Eclesiastés 11:9 dice la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu mocedad, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Buenas noches, pastores. Como una aportación, nosotros los esposos varones se nos va a demandar todo lo que hagamos como padres de familia, pero a los jóvenes, según lo que dice este versículo, ellos van a ser juzgados por lo que ven sus ojos, internet, es decir, nadie se escapa de compadecer ante Cristo. Sí, nadie se escapa, pero entiéndase una cosa, hermano, que tú no fuiste esposo desde que naciste, ¿ya? Tú fuiste joven, yo fui joven, ¿ya? Entonces, de alguna manera, dejé algo escrito en el libro en mis tiempos de mi mocedad, ¿ya? Algo dejé escrito, ¿ya? Ahora, claro, ahora, ni modo, soy un hombre casado, hasta abuelo soy, gracias a Dios, pero eso es mientras pasamos por la etapa de la mocedad, según Eclesiastés 11:9. Todos pasamos por esa etapa de la mocedad, todos los que ya pasamos y los que tienen que pasar, o los que están pasando, ¿eh? Entonces, sí, definitivamente, son tiempos en los que, pues, hay una necesidad, ¿me entiendes? Hay una necesidad, humanamente hablando, que se hacen cosas que no están, o sea, que en ningún momento está uno agradando a Dios, al menos que sea un joven que se esté formando dentro de la iglesia con una conciencia limpia y con un corazón limpio, dispuesto a hacer la obra, ¿va? Pero lamentablemente son años, hermano, es una etapa, es un periodo de rebeldía, es un periodo difícil, ¿verdad? Y mire, y nadie puede decir, yo jamás pasé por ahí. Ya, desde ahí ya
chequeado como mentiroso, porque todos pasamos por ahí, de alguna manera pasamos por ahí, ¿ya? Entonces, pero lo lindo es de que cuando ya encontramos nuestra realidad en Cristo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, pues son canceladas. El Señor, ¿entiende? Por la perseverancia y porque hemos aceptado por la fe al Señor. Entonces, todas esas cosas son canceladas, son quitadas de nuestra vida, ¿ya? Entonces, es cierto, en nuestra juventud hicimos muchas cosas indebidas, incorrectas, ¿verdad? Pero no quiere decir que ahora ya de viejo nos estemos jactando. Yo cuando era joven, viera, cola hacían las patojas, ¿verdad? No, ya cuando era joven, ya viera todo lo que hacía. No, no tenemos que jactarnos de eso, sino que al contrario, a darle gracias a Dios que ahora ya estamos en los caminos del Señor y que todo lo que hicimos en el pasado, el Señor ha tenido, dice la Biblia, no me acordaré más de tus pecados, le dice. Imagínense, como que es un Dios que le da amnesia, no se acuerda más, él ya se le olvidó tus pecados, se le olvidaron los míos, ¿ya? Ahora en Cristo, pues tenemos el lavamiento, hermano, de la palabra, ¿me entiende? El estarnos limpiando porque así dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Entonces la palabra limpia, la palabra limpia. La Santa Cena, volviendo otra vez a la Santa Cena, parte de la purificación, ¿me entiende? El cuerpo y la sangre. O sea que el Señor no nos ha abandonado, nos ha dado todas las herramientas, hermano, para buscar la perfección y la santidad. Amén. Hay otra. Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, no me acordaré de. Ajá. Él dice, sí, eso dice en Jeremías, yo soy el que borra tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. O sea, la mocedad es un tiempo de rebeldía. Es un tiempo, hermano, de rebeldía. Aunque digas, yo nunca fui bien, fue rebelde, ya. Y por eso es que nos dejaban como que éramos cebras de tanto cuerazo, ¿va? Porque éramos rebeldes. Amén. Una última pregunta aquí para mis hermanos. ¿Tienen alguna aportación, alguna pregunta en torno al tema? Pastor, bendiciones. Pastor, Aquí está hermano Elvis, dele, hermano el Elvis. hermano Byron. Y Perdón. regresamos a Eli, porque Pastor, algo que ahorita de lo que hablaba usted con el hermano Alex, por eso Romanos 11:29 lo relacioné y corríjame si estoy mal, pero es algo hermoso que dice aquí, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ajá. Pues así como vosotros en otros tiempos fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Exacto. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Pero dice ahí, en otros tiempos, dice, ¿verdad? Así comienza Por lo que usted decía, en otros tiempos. Exactamente. O sea, por eso me llamó la atención Romanos 11:29, 11:30, perdón, porque usted dijo, en otros tiempos yo fui joven, ajá. ¿verdad? Así es. Sí, hermano Bayrito. Sí, paso, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta vez no se cancele otra vez, se va la señal. Sí, pastor, hablando de lo mismo que usted mencionaba hace un poco, y hermano Elvis también decían de la juventud, ¿verdad? Es como un comentario que me vino a la mente. A veces, ¿cómo se llama? No podemos nosotros tampoco, con los jóvenes, más que todo, ¿verdad? No podemos nosotros querer enseñarles
aunque podemos enseñarle con la palabra, pero no a base de lo nuestro, de lo que nosotros hemos vivido muchas veces. Porque no podemos decir es que yo lo hago de esta manera o yo soy de esta manera, ¿verdad? Algo que usted nos ha enseñado varias veces es que el exceso de altivez es orgullo, ¿verdad? Perdón, el exceso de humildad es orgullo. Exceso de humildad. Sí, entonces, fíjese que estaba viendo, aquí en 2 Corintios 10:17 dice, pero el que se gloría en el Señor. O sea, si nosotros vamos a gloriar, tenemos que decir, por la gracia de Dios, es que tengo eso, por la gracia de Dios, es que he alcanzado esto, ¿verdad? Así es. Y en el 18 dice, porque no es aprobado el que a sí mismo se alaba, sino a quien el Señor alaba. Así es. De aquel que va a ser aprobado ante el Señor no es aquel que puede decir, no, yo soy. Esto lo tengo porque bueno, yo lo hice, porque yo lo trabajé, porque yo no sé qué. Si no es aquel que el Señor alaba, es aquel. Tenemos que decir porque Dios ha sido bueno, pues así es. Amén. Así es, hermano. Amén. Amén. Elí, regresamos con Elí. Amén, pastor. Solo quería comentar a lo que usted le decía a hermano Alex y lo que decía hermano Elvis, que como el tema es, ¿verdad? Cómo presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Y pues todos vamos a presentarnos en el bimá de Cristo, ¿verdad? Y obviamente, pues creo que desde que nacimos, de alguna manera venimos contaminados con el pecado, ¿verdad? Desde que en nuestro nacimiento. Y eso es lo hermoso, que al venir a Cristo y al meternos en Cristo, pues, como usted nos decía, Él es el que nos va a representar. Y aquí en la figura del rey Ezequiel se ve bien exacta esa figura, porque al rey Ezequiel lo enjuiciaron, ¿verdad? Le dijeron, te vas a morir. Y en la gracia del Señor le dio 15 días más, ¿verdad? Lo que es su misericordia. 15 años más, ajá. Pero el rey Ezequías hace una oración que la lee Isaías 38, y la estuve buscando en las crónicas, pero no la hallé. Pero él en su oración dice en el 17 de Isaías 38, sin duda fue para mi bienestar, por tal angustia, dice, con tu amor me guardaste de la fosa destructora. Y esta versión dice, y le diste la espalda a mis pecados. Y otras versiones dice, pusiste mis pecados sobre tu espalda. O sea, él aquí estaba hablando de Jesucristo, que él fue el que lo representó ante el juicio en el que Dios lo había puesto. Así es, ajá. Claro, definitivamente le quitó la condenación de muerte, ¿verdad? Pero recordar que fue un tiempo, una etapa, un periodo temporal, puesto que esos 15 años, mira, bueno, si lo aplicamos directamente para nosotros, no creamos que solo va a tardar 15 años. Este es un número, hermano, un número por decir, este es un periodo de gracia largo, ¿ya? Este es un periodo de gracia largo, ¿ya? Entonces, este es un periodo que tenemos que aprovechar. Si Dios nos está dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Para que recuperemos nuestra comunión, nuestra relación, nuestra casa, porque Él le dijo, ordena tu casa. En otras palabras, recupera tu casa, ¿va? Entonces, pero le estaba hablando no de ir a limpiarla, ni a pintarla, ni a poner, ni a amueblarla, ni nada de eso, no, sino que recupera tu familia, ¿verdad? Arregla tu casa, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu mujer, mira cómo están, o sea, o sea, en relación a él, pues probablemente no lo dice ahí literalmente, pero si alguien le dice arregla tu casa, como que dice, anda, ponete a cuentas con tus hijos, ¿ya? Ponete a cuentas con tu esposa, ¿ya? Confiesa tus infidelidades, confiesa tus pecados y arregla tu casa, ¿ya? Arregla tu familia, porque yo lo que veo ahí es de que están dando una oportunidad, ¿ya? Para el tiempo, porque recuérdense que la clave, una de las claves de la venida del Señor es la venida del espíritu de Elías, ¿verdad? Porque dice que Él vendrá para reconciliar el corazón de los padres con los hijos. Eso es arreglar la casa, y de los hijos con los padres, ¿ya?
Entonces, a él estaban dando esa oportunidad y no la aprovechó en el periodo de gracia de 15 años. ¿Ya? Entonces, si esa gracia, Dios nos la dé a nosotros también. ¿Ya? Amén. Nos quitó los pecados, pero nos puso en el periodo de gracia para recuperar lo que se ha perdido, ¿verdad? Y arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alguien más, si no lo vamos a dejar acá para poder descansar un poquito. Ya llevamos ya 1:20, ¿verdad? Hablando. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero verlos pronto, ¿verdad? Y que podamos tener esta bendición. Recuérdense que el jueves tenemos reunión con ustedes, así que los veo el jueves y ahí sí se van a desquitar todo lo que quieran. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones a cada uno, Cuídense hermanos. bastante. Pasen feliz noche. Buenas noches, hermana Miriam. Hermanos, Ya no reconocí al hermano Bairito. puro jovenazo. Dije yo, ¿y quién es ese muchachón ahí? Era Benji. Bendiciones. Aquí estuvimos, Buenas noches. tiramos la transmisión por YouTube, estamos probando cómo poderlo ir monitoreando. Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Dios me los bendiga. Amén. Claro, en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.